Buenas tardes, soy Ana García, residente de hematología del Hospital Clínico de Valladolid y os voy a hablar un poquito sobre el COVID-19 y sobre las futuras terapias que podemos emplear, así como de las terapias que tenemos actualmente. El COVID-19 es un virus que pertenece a la familia del SARS-CoV-2 y produce a nivel sistémico una reacción hiperinflamatoria, una inflamación a nivel de todos los órganos y tejidos. Asimismo, el desenlace más fatal es la tormenta de citoquinas, que en la mayoría de los casos ocasiona un daño en el epitelio pulmonar muy importante, produciendo la necesidad de intubación en estos pacientes. Es importante saber que la entrada del virus es a través del receptor de la enzima convertidora de la angiotensina tipo 2, que es muy frecuente en el epitelio pulmonar, sobre todo en los alveolos, pero es menos frecuente en las células mesenquimales. Por decir que en las células mesenquimales no se ha aislado el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina tipo 2, cosa que será muy útil, como explicaremos más adelante. Para la terapia del COVID-19 utilizamos, por ejemplo, antivirales como son el lopinavir-ritonavir, que es una combinación que hospitalariamente se llama el Caletra, el remdesivir. También hemos utilizado la hidroxicloroquina y la hidrocloroquina, que son antimaláricos bien conocidos, aunque no están exentos de efectos adversos. Y también hemos utilizado plasma de pacientes que ya han pasado la enfermedad y hemos utilizado tocilizumab y anakinra. Estos dos últimos tienen una gran importancia ya que desarrollan un papel en la tormenta de citoquinas. Realizan esto de forma que inhiben o actúan en las citoquinas proinflamatorias más importantes que se producen en esta enfermedad. El anakinra actúa a nivel de la interleuquina 1, que está muy ligada a la ferritina, y también es un marcador de pronóstico de la enfermedad. Cuanto más elevada está la interleuquina 1, más elevada estará la ferritina y esto conllevaría a un fallo hepático importante con la consecuente ingreso en UBI o cuidados intensivos. La interleuquina 6 también es una de las citoquinas proinflamatorias que se producen en la tormenta de citoquinas. Y para ello tenemos el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se ha utilizado ya también, por ejemplo, en la terapia CAR-T. ¿Qué podemos hacer con las terapias celulares? Pues, por ejemplo, con las células mesenquimales, que son unas células que extraemos de la médula ósea, son unas células muy buenas porque aparte tienen un efecto inmunomodulador muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que la balanza la maneja hacia el lado de producción de citoquinas antiinflamatorias, como son, por ejemplo, la interleuquina 4. También tiene una modulación en las células B, en las células NK, en los macrófagos y en las células T, TH1 y TH2, promoviendo la balanza hacia TH2 y disminuyendo la acción de TH1, que es la más inflamatoria, con la disminución de, por ejemplo, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Por eso se ha establecido que las células mesenquimales serían una buena opción terapéutica. Pero ¿cómo podríamos hacer esto? Un artículo que ha salido recientemente con esta situación de la pandemia, un grupo chino estudió a 7 pacientes que clasificó en asintomáticos, graves y críticamente graves. En estos pacientes se infundieron 10 elevado a la 6 por kilo células mesenquimales en 100 mililitros de suero salino. Estos pacientes experimentaron un cambio espectacular, sobre todo a nivel analítico, con mejoría del perfil inflamatorio, así como radiológico, aunque en el documento es cierto que simplemente se muestran las radiografías de un solo paciente. Esto es esperanzador porque además se pudo demostrar que las células mesenquimales se alojan en el lecho del epitelio pulmonar, en el lecho vascular, aunque también se ha visto que se aclaran en 24-48 horas, permaneciendo alojadas más tiempo en aquellos pulmones que tienen un daño ya establecido. Por lo tanto, se podría establecer que el uso de estas células mesenquimales que no tienen receptor de la enzima convertidora de la angiotensina y por lo tanto no serían infectadas por el COVID-19 y que tienen un balance hacia
la situación antiinflamatoria serían un potencial uso para desarrollarse como terapia celular. No están exentos de ciertas ramas que se tendrían que terminar de definir o estudiar, como por ejemplo qué tipo de infusión, finalmente qué dosis se pondría, y siempre se tendría que realizar en un ambiente controlado. Pero si bien es cierto que constituirían una buena terapia celular, terapia para esta situación. También os quería comentar un poco acerca de las CAR-T. Las CAR-T son unas células empleadas ya de casi de forma habitual, de forma rutinaria, en centros especializados a modo de terapia de trasplante autólogo en pacientes con hemopatías malignas. Sobre todo el primero se desarrolló para leucemia linfoblástica aguda infantil CD19 positivo. Los CAR-T, aparte para hemopatías malignas, también se han empezado a utilizar en enfermedades crónicas, ya que estas células CAR-T, que son el receptor quimérico antigénico del linfocito T modificado genéticamente, va dirigido contra una diana específica, produciendo una lisis del mismo. Por eso, los CAR-T dirigidos contra las células infectadas del COVID-19 también serían una buena opción. Ya se han hecho estudios de CAR-T en infecciones crónicas como el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis H, en los que construyendo un CAR-T contra el antígeno de superficie combinado con antivirales se conseguía erradicar la infección. Esto se vio en un modelo de cal animal en el 2017. También es importante tener en cuenta que los CAR-T producen la tormenta de citoquinas, que es lo que no queremos en el coronavirus. Por lo tanto, tendría esta desventaja. Para terminar, creo que es importante que se desarrollen nuevas terapias, que tengamos en mente que es una situación complicada, de urgencia y que todas las buenas ideas son bien recibidas, como por ejemplo el uso de las células mesenquimales que ya se han utilizado en otro tipo de terapias en la medicina, como por ejemplo en terapia regenerativa. Sin olvidar también que si las CAR-T se hacen en condiciones óptimas y evitando y teniendo en cuenta la tormenta de citoquinas, también serían una terapia a tener en cuenta. Muchas gracias.